Llevamos un mes recorriendo Venezuela, nuestro último país en esta vuelta 360 por el continente sudamericano. Y no parábamos de oír hablar a los locales sobre una ciudad entre las montañas venezolanas llena de casas típicas alemanas. En este video descubriremos por qué esta ciudad es así, cuál es la razón de fondo, descubriremos su encanto. ¿Por qué todos los caraqueños deciden venir acá a pasar el fin de semana? ¿Cuál es el misterio? ¿Será que de verdad es para tanto? ¿Hay todavía alemanes viviendo acá? ¿La gente venezolana habla alemán? ¡Qué intriga! Lo único que sé es que este video termina con una adrenalina que te hará sudar las manos. Sean ustedes muy bienvenidos a Colonia Tovar. Jamás me imaginé que cuando a mí me dijeron que existía un pueblito alemán en Venezuela fuera a ser tan supremamente literal lo de alemán. O sea, esto no es como que una casita o dos casitas de estilo alemán. No, señores. El pueblo entero es así, justo al lado de las montañas. Mejor dicho, espectacular. Ricky estaba diciendo que parece un pesebre alemán. Aparte venimos de calor y este lugar está bastante frío. Señores, bienvenidos a Colonia Tovar. Todo Colonia Tovar queda en una montaña, así que es bastante difícil encontrar un lugar plano para estacionar. Nos hicimos a las afueras de Colonia Tovar, igual en un hotel supremamente alemán. Se llama Hotel Freiburg. El dueño de este hotel es primera generación. ¿Qué quiere decir eso? Su papá se vino en 1950 y fundó este hotel aquí en Colonia Tovar. La mayoría de los dueños de hoteles se vinieron por esa época, en los 50s. Porque Colonia Tovar sí fue fundado hace 181 años, en 1843, cuando Venezuela se acababa de separar de la Gran Colombia y necesitaba poblar el país. ¿Están preparados, mis muchachos, para irnos a comer unas deliciosas fresas con crema? Listos, re listos. Estamos viendo el oso perezoso. No sé si ustedes lo ven, está hecho una bolita. Las casas son idénticas, o sea, idénticas en colores, en materiales, pero en diseño pues sí varían. Hasta la iglesia es así blanca, como con listones negros y tejas rojas. ¡Wow! ¡No, qué espectáculo! Consejo no pedido, pídanse unas fresas grandes. Las más grandes. Oigan, y por aquí, por los alrededores, me imagino que hay cultivos de fresas porque venden fresas por montones. Y es que en realidad una de las razones por las que escogieron este lugar es por su similitud al lugar de donde venían los migrantes, los colonos, para que pudieran llegar a cultivar las cosas que ya sabían trabajar. Las grandes y deliciosas y ricas fresas que nos comimos al frente de la iglesia San Martín de Tours, una iglesia que tiene más de 150 años. Oigan, y esta iglesia en el 2018 se la estaba comiendo el Comején, literalmente, pero en el 2023 vinieron a restaurarla porque de verdad tiene más de 150 años. ¡Vamos a entrar! Y amo como estas chocitas de tienditas se agarran casi que la calle con manteles alemanes y venden cosas de acá. Uchúas, duraznos, puras cosas de acá. Duraznos en conserva, mora, fresa. Todo eso se cultiva por aquí cerquita. Mira esa cantidad, la cantidad de fresas y moritas. Buenas, Río, ¿ya te hiciste un amigo alemán? ¿Un perrito amigo alemán? ¡Wow! Así son los restaurantes de acá, con casitas típicas que parecen casitas de muñecas diminutas, con balcones alemanes, hasta con un pozo para recolectar el agua de la época.
Entramos al Museo de Colonia Tovar y aquí hay un montón de cosas, oigan, de la época. Está lo que utilizaban para poder lijar las maderas, toda la ornamentaria. Por aquí está con lo que utilizaban, por ejemplo, para pesar los gallos de pelea. Y aquí mismo tienen una especie de estatua de Antonio Codazzi, el italiano que se encargó de fundar como tal Colonia Tovar en 1843, y en ese entonces se vinieron para acá 400 alemanes y 17 franceses. Y en realidad si nos ponemos serios, no eran alemanes los que vinieron acá primero, eran personas del Gran Ducado de Baden, que luego sería Alemania. Es que tienen hasta los rifles, las escopetas y las espadas de la época. Año 1918. Esto tiene 120 años, 105 años. ¡Wow! Y el museo entero está en una casa antigua. Vean por favor cómo suena el piso. Después de subir una buena caminada, subir, llegamos a la calle principal de Colonia Tovar. Dicen que esto en el fin de semana se llena impresionante. Y es que antes Colonia Tovar vivía únicamente de la agricultura, hasta que en 1960 empezaron a recibir turismo de otras partes. Aunque la ruta para llegar acá, vi un par de carros antiguos, un par de fotos, y era bastante difícil llegar hasta Colonia Tovar desde Caracas. Hoy en día es una ruta así, hermosa, espectacular y fácil de hacer. Y llegamos caminando hasta la entrada del pueblo. Ahí al fondo dice "Yo amo Colonia Tovar", y acá hay tremenda bienvenida alemana al pueblo. Y eso que ustedes ven ahí es un Comando Nacional de Guardia, o sea, es la policía, nada más y nada menos. Tremendo. Llegamos de dar una vuelta al pueblo y empezó a llover, así que nos vamos a ir a meter dentro de esa casa. La casa más alemana que ustedes van a ver de todo Colonia Tovar. Miren pues el restaurante como tal del hotel. Más alemán no puede ser. ¿Qué tal, Ricky? Aparte es como todo, ¿cómo se dice? Como hogareño, ¿no? Sí, es muy alemán, la verdad. O sea, tiene unos detallitos alemanes impresionantes. Y el detalle más loco que a mí me pareció de este restaurante es el siguiente. Mira eso. O sea, ¿what? ¿Qué es eso tan extraño? ¿Cómo se logra? A ver. Se va a regar. ¿Se va a regar? ¿Cómo se logra, Rick? No sé. Está loco, ¿no? También. Es como una fuente. No Subo sé. por un tubo Subo por un tubo transparente y baja después. Vean que en el restaurante dice Prost. Saufmann lebt nur einmal. Obviamente no lo dije bien. ¿Qué es lo que quiere decir, Jürgen? Prost, salud. Sauf, man lebt nur einmal. Beban, la vida es una sola. O, como decimos en Venezuela, a la caña, la vida es una sola. ¡Eso! ¡Huepa la arepa! ¡Salud! ¡Prost! Bueno, y estamos no solo en la casa de Jürgen, sino en el lugar donde se fundó y se creó la cerveza Tovar, que es la primera microcervecería de todo Venezuela y aún se conserva como una cerveza artesanal. El maestro es alemán, ¿cierto? Y se encarga de probar todo lo que se va a vender y de poner y hacer el QA/QC para que todo sea de verdad hecho a la medida. No es una cerveza industrial, es una cerveza de calidad. Y todo menos el agua viene desde Alemania, ¿no? Claro, todo, absolutamente todo. La cebada, el trigo, el lúpulo, todo menos el agua. Y se creó y se fundó en 1999, o sea, ya tiene unos 20 añitos, un poquito más. Vean, salud. Prost. En el mismo hotel hay un museo enorme de cerveza y este es el señor encargado del hotel
Jürgen, ¿tú naciste aquí en Venezuela? Sí, yo ya nací aquí, yo soy primera generación, mi papá vino en 1950. En cambio, los colonos son ya quinta, sexta generación porque vinieron en 1843. O sea, Jürgen ahorita empezó a hablar en alemán, no sé, el cerebro te cambia entre español y alemán así súper fácil. ¿Sabes alemán perfecto? Sí, sí, hablo alemán perfecto, el justo es hablo, ¿ves? Sí, en cambio los nativos, el coloniero, habla como un patuá, que es un dialecto un poquito, ¿ves? Pero nosotros hablamos el alemán puro. Te lo enseñó tu papá desde chiquito. Mi papá y mi mamá cuando vinieron a Venezuela, ellos nunca aprendieron bien el castellano. Entonces con mis padres tenía que hablar alemán. En cambio con mis hermanos nosotros le decimos el alemán castellano, porque vamos hablando alemán y lo que no sabemos en alemán lo decimos en castellano y ni nos damos cuenta que cambiamos el idioma. De verdad que es una locura. Amanecemos metidos dentro de una nube. Este es el clima de la Colonia Tovar. Un día un sol impresionante y al otro día una llovizna y muchísima neblina. Y vean las vecinas. Hola, gordas. Unas cabritas bastante embarradas. Hola, gordas. Bueno, aprovechamos el día nublado y nos vinimos a un lugar muy recomendado dentro de la Colonia Tovar, se llama Cabañas Heimburg. Vamos a desayunar ahí adentro, pero antes vamos a hacer un pequeño tourcito por el lugar. Nuevamente un lugar supremamente alemán, con una arquitectura alemana alucinante, y vamos a dar un pequeño tour antes. Alicia, gracias por el recibimiento. Una pregunta, descendiente alemana, ¿cierto? Sí, la cuarta generación de los primeros que llegaron aquí a la Colonia Tovar. ¿Cómo es el apellido de la familia? Misle. Misle, pero todavía se mantiene mucho las tradiciones, ¿no? Sí, las tradiciones, los apellidos, todo se mantiene todavía tal cual. ¿Y la vestimenta que tienes en este instante? Esto se llama choparrock. ¿Cómo se llama? Choparrock. Esto lo trajeron también los alemanes de allá y nosotros lo mantenemos, que tenemos un grupo de baile, las Krosile. Krosile significa abuela. Ajá. Entonces lo mantenemos también para tradición de los antepasados. Ay, qué nota. Pues está espectacular. Gracias por el recibimiento, Alicia. Siempre. Barriga llena, corazón contento, y ahora vamos a agarrar este jeepcito que son típicos de acá. En estos también hacen los tours y nos vamos a ir a dar una vueltica por lugares increíbles aquí de la Colonia Tovar. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás listo, mi gordo? ¿Estás listo? Sí, yo estoy re listo. Re listo. Y bueno, vamos a hacer aquí el tourcito con dos personajes de aquí de la Colonia Tovar. Está Indy. Hola. Y está Luis. Personajes que nos invitaron a dar una vuelta por aquí, por la colonia. Oigan, las subidas y las faldas que hay acá no son normales. No son normales. O sea, son paredes, literal, paredes. Parada número 1, vean este aviso tan espectacular, llenito de musgo, monumento natural Pico Codazzi. Y vamos a ir a ver un cedro gigante. Estamos metidos dentro de un bosque húmedo y se siente la humedad. Aparte la neblina, el día también la neblina se mete y esto parecemos dentro de una película. ¡Wow! 3 doritos después y vean ese árbol, por favor. Lo gigantesco. ¡Wow! Un cedro enorme. Este cedro que ven atrás tiene 6 metros de diámetro en la parte más ancha que tiene abajo, en la base. Es gordísimo. Tiene hueco adentro, túnel. Y vean lo gigante pues que es. Vean lo enorme que es. ¿Ah? Yo soy una mini al lado de este árbol.
La energía que se siente acá, se me pone la piel de gallina, porque este árbol calculan que tiene más de 1000 años. O sea, este árbol vivió la colonización, vivió guerras civiles, vivió la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto no ha presenciado este árbol? Se te pone la piel de gallina. Brutal. Oigan, Río se metió por ese huequito del árbol y está conociendo el interior como tal del árbol. Oye, tú eres el único que puedes. Es enorme. Hay un hueco gigante. A ver, muéstrale a la gente qué es lo que hay ahí adentro, Río. Hueco, claro, sale por el otro lado. Vean ahí. Sales por el otro lado. O sea, uff, no, ¿qué es esto? Tremendo. Y cuando pensaste que no podías ver algo más espectacular que ese cedro gigante, pues vean dónde nos trajeron. Oigan, son muchísimas hortensias. Esto es espectacular. Florecidas hermosas. Se ve divino. La lluvia no nos detiene de conocer eso. ¿Y yo qué dije? Hortensias, ¿cierto? Hortensias, son hortensias. Bueno, esto está espectacular. Vale la pena la venida hasta acá para la fotico. Y no, mejor dicho, hermoso, pero está lloviendo, así que nos vamos a ir a meter ya nuevamente al carro. No, qué clima, yo me siento metida en Narnia. Ya comimos fresas con crema, ya probamos cerveza y ahora vinimos a un lugar famosísimo de salchichas. Salchichas alemanas, señores. Y yo necesito mostrarles esto. Aquí en Colonia Tovar tienen un récord Guinness de la salchicha más grande del mundo. Vean estas fotos. 15 metros medía esa salchicha, señores. Vean qué locura cómo la agarraban. 500 kilos. Y para hacer esa salchicha se necesitaron 8 cerditos. Aquí hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por este lado hay 3 cerditos y media res. ¿Pueden ustedes creer? ¡Qué locura! Ricardo me corrige, perdón, no se dice Guinness, se dice... Guinness. Récord Guinness. ¿Qué tal ese récord Guinness de la salchicha más grande del mundo? Y probamos la salchicha, ¿y qué tal te pareció, mi amor? Buenísima. Pues no probamos esa. No, esa no. No probamos esa. Eso fue como en el 90, que todas esas noticias fue como en el 90 que hicieron ese récord Guinness de la salchicha más grande del mundo. Pero probamos la salchicha de Colonia Tovar. Fresa con crema, cerveza, salchicha y no podía faltar el chocolatico. Ay no, ¿qué es este olor? Oigan, delicioso, huele muy bueno, buenas. No, ¿se puede bailar con las abuelitas? Ay, yo me muero, marica. No, me voy a ir a poner así. Infinitas gracias, Luis y Indy, gracias, chao. Nos despedimos de Luis y de Indy, nos vinimos a caminar como por la parte más rural de Colonia Tovar. Hay unas casas, señores, esa casa de ahí se llama Mi Sueño. Y estamos caminando rumbo a la Casita del Árbol. La Casita del Árbol es un lugar bastante conocido aquí en la Colonia Tovar, donde venden artesanías y es literalmente una casita en el árbol. Señores, con ustedes la famosa casita en el árbol. ¡Wow! Un árbol gigante. Y miren cómo sale el techo, las diferentes ramas, 1, 2, 3, salen del techo. Hermoso, con puentecito colgante y todo. Así se termina este recorrido por la Colonia Tovar, comiéndonos un delicioso perro caliente con una salchicha alemana. Y Ricky se pidió el plato alemán. Es una salchicha polaca,
y una salchicha alemana. Esto es Venezuela, uno está comiendo aquí el almuerzo así relajado y llega el vecino y dice, ¿quieren probar parrilla venezolana? Y mira, llega a darte. Gracias infinitas, gracias. Nos despedimos de la Colonia Tovar y vaya despedida la que estamos teniendo. Esto es una subida así, una pared. Google Maps nos mandó, yo creo que por la que no es la carretera principal y por la que solamente deben subir carros 4x4. Menos mal nosotros tenemos bajo y funciona 10 de 10 y la fuerza de esta camioneta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao, Colonia Tovar! Esperen, que no nos podíamos ir de Colonia Tovar sin parar en nuestra última cafetería. Ahora la ruta que se viene es bastante desafiadora, oigan, porque vamos a empezar a bajar casi que al nivel del mar. Estamos en Colonia Tovar, vamos a bajar hasta La Victoria y luego vamos a ir a Maracay y luego a Puerto Cabello y luego unas playas espectaculares. Así que, Río, no, ¿qué haces? Atrás, vieji. Vení, papá. Gordo, no me asustes. Bueno, vamos a empezar a bajar ya rumbo hacia el mar, señores. Pero dicen que esta ruta que estamos a punto de hacer es una de las rutas más peligrosas porque es en bajada. Vamos a irnos probando freno de aquí para abajo. Dios mío, esta ruta me tiene así. O sea, es de bajada plena, el abismo está al lado y la mayoría de veces no caben dos en la ruta, así que nos toca esperar a un lado que pasen los otros e ir pitando en cada una de las curvas. Es bastante miedoso y mira para dónde va, por allá abajo. Ay, mamita. Jamás, o sea, como que no estaba preparada mentalmente para esta ruta. Vean esto. Te suda. Pita, mi amor, pita. No viene nadie, ¿viste? Ah, bueno, listos. Ay, Dios mío. Pero igual el paisaje es hermoso. Solo que a mí me sudan siempre las manos en estas carreteras. Aparte ves como que caseticas con una cruz anunciando que alguien se fue por allá, por ahí, paquetele. Entonces aún más terror y miedo se le mete a la ruta. Esto es de Colonia Tovar a La Victoria. Y vaya que sí, es una ruta peligrosa. Vaya que sí, tenían razón los que nos advirtieron. La adrenalina de tu vida siento yo en esta ruta. Como que si a mí me hubieran advertido un poquito más, yo hubiera preparado mi corazón para la taquicardia que estoy sintiendo. Oigan, siempre nosotros bajamos más lento de lo que subimos. Es decir, bajamos en primera hasta que se revoluciona el motor así. Y bueno, ahí metemos segunda. Pero siempre intentar pisar el freno lo menos posible. La cantidad de personas que se debieron haber quedado sin frenos en esta ruta no tiene nombre. Aparte, siempre preferimos hacer estas rutas de subida y no de bajada. De bajada sientes que vas en una montaña rusa y te da muchísima más adrenalina. ¿Sí o no, gordo, que estamos aquí con susto, con miedo, sudando? ¿Qué onda? ¡Wow! Pero mira esa vista, mírate tú esa vista. Pero no, es una curva cerrada, 100% cerrada. Pero miren la vista. ¡Wow! Oigan, ¿qué es esto tan hermoso? ¡Brutal! Hemos llegado a la parte plana y ya casito estamos a punto de llegar al mar,
pero tenemos un gran y grave problema. Nunca habíamos estado tan desabastecidos de diésel y hemos parado más o menos en 10 estaciones de servicio y las 10 nos han dicho no existe diésel, desde Colonia Tovar hasta Puerto Cabello. Y estamos así, de diésel. Y pague peajes. Y pague peajes y sin diésel. O sea, el Ricky ya está manejando en neutro. O sea, estamos en neutro y en bajada. Y menos mal es un poquito en bajada porque es neutro, suavecito, sin revolucionar el carro y rogando que lleguemos. Igual uno siempre resuelve. El venezolano es muy querido, pero pues sí, esperemos que en Puerto Cabello... Siempre hasta ahora, sí. Siempre hasta ahora. Todo puede cambiar, todo puede cambiar. Creemos que lo logramos. Vean, yo siempre les digo que nosotros tenemos el angelito del diésel en Venezuela. ¿O no, Ricky? Tenemos un angelito del diésel en Venezuela que de repente, estando así, ¡pum!, se aparece la estación de servicio que tiene diésel. 11ª estación de servicio que preguntamos y tiene diésel.